Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Alguien puede decirme si se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. No, el día que me abrió, pero me parece que no supo. En el chat contestaron. A ver, en el chat. Sí. Buenísimo, gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con el Ateneo del día de hoy. Yo soy Victoria Braica, soy residente de primer año de la residencia de Bioquímica Clínica y hoy les traigo mi Ateneo de final de rotación por el sector de hemostasia, el cual titulamos el lado C de la hemostasia, sistema fibrinolítico y algo más. Bueno, para comenzar entonces, me gustaría primero que busquemos un poco juntos cuál es el sentido del título del Ateneo y mencionar un poco lo que tiene que ver con los lados de la hemostasia. En uno de los papers base que habla sobre la fisiología de la hemostasia, se encuentra este recuadro que yo traje, que lo que hace es, de una forma más docente, cómo abordar la hemostasia en tres etapas planteando que frente a algún tipo de lesión a nivel vascular, en un primer momento lo que se activaría sería la hemostasia primaria, en donde como las plaquetas para poder formar en un primer momento lo que va a ser el tapón plaquetario. Luego tendríamos el lado B, que estaría formado por lo que es la hemostasia secundaria y la activación de los factores de la coagulación, para lograr así la generación de trombina que va a convertir lo que es el fibrinógeno a fibrina y así formar la malla de fibrina. Y luego sí ya lo que es el centro de nuestro Ateneo, que va a ser el lado C de la hemostasia, que va a estar formado por el sistema fibrinolítico, en donde se va a producir la activación de la fibrinolisis en unos minutos y la lisis del coágulo luego de unas horas. Entonces, a continuación, lo que voy a traer es un poco cuál es el eje central del sistema fibrinolítico y de este lado C de la hemostasia, que está conformado más que nada por lo que es la generación de la plasmina, que es la enzima central de este sistema. La plasmina en sí es una enzima proteolítica muy potente que se genera a partir de su simógeno que se encuentra en la circulación, que va a ser su precursor, que es el plasminógeno. Una vez que se genera la plasmina, esta tiene una amplia especificidad de sustratos, pero su sustrato principal va a ser la fibrina, y lo que va a hacer es cortar esta red o malla de fibrina, como vemos acá en el dibujo, y en casos en que la plasmina se encuentra en mayor cantidad o en exceso, también va a poder actuar sobre otros sustratos, como es por ejemplo el fibrinógeno. Bien, pero esa reacción sola no es solamente el sistema fibrinolítico, sino que el sistema fibrinolítico también está formado por una amplia cantidad de activadores y de inhibidores que van a ir modulando y regulando todo este proceso y toda esta reacción central que es el eje del sistema. Entonces, a continuación, lo que yo les planteo para que podamos comprender esta imagen que parece muy compleja, es que vayamos desglosando brevemente un poco cuáles son los activadores y los inhibidores del sistema fibrinolítico. Y para eso vamos a comenzar presentando los activadores, en donde vamos a tener a los activadores del plasminógeno, y se va a encontrar tanto el de tipo tisular como el de tipo uroquinasa. También vamos a tener a los inhibidores, en donde va a estar la alfa-2 antiplasmina, el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 o PAI-1, el inhibidor de la fibrinolisis activable por trombina y el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 2 o PAI tipo 2. Pero para ir conociéndolo ya más en profundidad, vamos a empezar primero con lo que son los activadores. Bien, dentro de los activadores vamos a tener a los activadores del plasminógeno, en donde el de tipo tisular va a ser el principal activador del sistema fibrinolítico. Su síntesis es a nivel del endotelio y para que éste pueda activar al plasminógeno requiere sí o sí encontrarse en presencia de fibrina, ya que se va a unir a través de los residuos de lisina al coágulo y así también se va a proteger de la acción de uno de sus inhibidores, que va a ser el PAI-1. Por el otro lado, también vamos a tener al activador del plasminógeno de tipo uroquinasa, que este se sintetiza a nivel del endotelio vascular, macrófagos, células renales, y que la principal diferencia que tiene respecto al TPA
es que puede ser un activador efectivo, ya sea en presencia o no de fibrina. Entonces, volviendo a esta imagen, acá vemos que tenemos el activador tisular del plasminógeno que se encuentra unido mediante los residuos de lisina de la fibrina al coágulo y que por otro lado, cuando el mismo está libre, ahí sí ya puede ser inhibido por lo que va a ser el PAI-1. Entonces, a través de la unión a la fibrina se va a proteger de la acción de su inhibidor y va a permitir la conversión del plasminógeno en plasmina. Bien, y ahora ya yendo para el lado de los inhibidores, todos estos inhibidores son inhibidores de serín proteasas que pueden unirse formando un complejo 1 a 1 con su proteasa diana y que también pueden incorporarse al coágulo a partir de la acción del factor 13. Por este lado vamos a tener en primer lugar al alfa-2-antiplasmina, que es uno de los inhibidores que se encuentra en exceso y que es el principal inhibidor de la plasmina, se sintetiza a nivel de los hepatocitos y que va a inhibir tanto a la plasmina libre como a la que se encuentra unida a lo que va a ser el coágulo. La alfa-2-antiplasmina puede incorporarse al coágulo, como ya les conté previamente, por la acción del factor 13 activado. Por el otro lado vamos a tener al PAI-1, que este se sintetiza a nivel del endotelio vascular y que es un importante reactante de fase aguda, por lo cual su liberación va a estar modulada por diversos estímulos y que va a inhibir a múltiples proteasas como ser el TPA y el UPA. Luego ya vamos a llegar a lo que es el PAI-2, que el PAI-2 cobra principal relevancia durante el embarazo, ya que este se sintetiza a nivel de la placenta y que también va a inhibir a múltiples proteasas, pero con una eficacia menor que el de su análogo, el PAI-1. Y por otro lado, ya llegando al inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, acá me gustaría hacer una salvedad de que más que un inhibidor se trata de un modulador de la fibrinólisis. ¿Por qué? Porque en realidad él no va a a ningún otro componente, sino que lo que va a hacer el TAFI, que es una procarboxipeptiasa, se va a activar por la acción de la trombina, potenciada por la trombomodulina, y cuando pase a TAFI activado, ya la carboxipeptiasa en sí, va a ir a cortar directamente los residuos de lisina C-terminales de la fibrina, impidiendo así que, como vemos en la imagen, y ya les había dicho previamente, el TPA pueda unirse y protegerse de la acción de su inhibidor y se produzca el pasaje de plasminógeno a plasmina. Entonces, el TAFI en sí no va a inhibir a nadie, sino que lo que va a hacer es estar modulando a partir de su acción sobre los residuos de lisina al sistema fibrinolítico. Bien, y como todos ya sabemos, en realidad todo lo que yo les vengo presentando de la hemostasia primaria, secundaria del sistema fibrinolítico no son pasos estructurados en sí, sino que son parte de un sistema dinámico que lleva a que haya un equilibrio en lo que es la hemostasia. Y cuando este equilibrio se rompe, van a aparecer diferentes patologías. Las que yo les traigo hoy van a ser los trastornos trombóticos o más conocido como la trombosis. Y para empezar a hablar de esto, vamos a definir primero qué es un trombo. Un trombo es la presencia intravascular de material fibrino plaquetario que tiene una variable cantidad de elementos formes de la sangre y que lo que hacen es alojarse en la vasculatura y producir una oclusión que puede ser parcial o total, generando grados variables de isquemia. Por el otro lado, la clínica de la trombosis puede tener un amplio espectro, yendo en algunos casos incluso puede ser asintomática, en donde lo que se requiere es que haya un alto índice de sospecha y donde muchos hallazgos luego se van a corroborar con estudios de imágenes. También pueden presentar los pacientes síntomas inespecíficos como edema o disnea y llegando ya en los casos más graves a lo que puede ser un shock cardiogénico. Entonces, según cuál sea la localización de los trombos en lo que es el lecho vascular, vamos a tener los trombos arteriales y los trombos venosos, que estos van a tener diferencias muy marcadas entre sí. Por ejemplo, el área de flujo en donde se van a ubicar. Los trombos arteriales en general ocurren en áreas de alta velocidad de flujo, mientras que los trombos venosos ocurren en áreas de baja velocidad de flujo. Por el otro lado, el trombo arterial en general se lo denomina trombo blanco porque está formado por una gran cantidad de material plaquetario y de fibrina, pero con mucha menor cantidad de elementos formes como hematíes y leucocitos. Mientras que los trombos venosos es lo que se denominan los trombos rojos porque están formados por una gran cantidad de hematíes y fibrina y menor contenido plaquetario. Por el otro lado, hay una gran diferencia también en la zona de la circulación afectada. Por el lado arterial se va a afectar principalmente lo que es la circulación cerebral, coronaria y los miembros inferiores. Y por el lado de los trombos venosos van a afectar más que nada las extremidades y los miembros inferiores.
Y en cuanto a la principal complicación que puede haber en los trastornos trombóticos, es lo que se conoce como la embolia. ¿Qué es la embolia? Es cuando uno de estos trombos se desprende y viaja por la vasculatura y se aloja en otro lecho vascular, que en el caso de los trombos arteriales, su principal consecuencia va a ser que va a agravar la isquemia ya del lecho más perfundido y también va a poder generar lo que es una ACV, una embolización distal periférica o hasta un infarto agudo de miocardio. Mientras que en el caso de los trombos venosos, su principal complicación suele ser la embolia pulmonar. Entonces, ahora sí, llegando más a la parte práctica del Ateneo, vamos a empezar con el caso clínico y lo vamos a ir trabajando todos en conjunto hasta finalizar la presentación. Bien, en el caso clínico entonces tenemos una paciente femenina de 56 años que es internada de forma voluntaria en el área de psiquiatría de nuestro hospital. La paciente presenta ciertos factores de riesgo cardiovascular como ser dislipemia, es extabaquista, tiene diabetes tipo 2, obesidad mórbida y sedentarismo, pero no presenta ningún antecedente cardiovascular de relevancia. Durante su internación, la paciente intercurre con un presíncope, palidez generalizada y un paro cardiorrespiratorio, por lo cual se le realizan maniobras de RCP. Durante esta reanimación, a la paciente se le evidencia que presenta un bloqueo auriculoventricular completo y una severa dilatación del ventrículo derecho con disfunción del mismo, por lo que se le decide administrar tenecteplasa 50 miligramos en bolo por vía sistémica. Entonces, para seguir un poco entendiendo y comprendiendo un poco lo que es el punto estateneo, traigo que hagamos un repaso breve por lo que es fisiología y podamos comprender lo que es la severa dilatación del ventrículo derecho, que es uno de los hallazgos más relevantes que tiene la paciente durante este cuadro. Entonces, para repasar un poco lo que es el sistema cardiovascular, como todos recordamos, el ventrículo derecho recibe a través de la vena cava y la aurícula derecha sangre que viene de la circulación sistémica y que es sangre desoxigenada. Y luego va a bombearla y enviarla a través de la arteria pulmonar a la circulación pulmonar para que ésta pueda ser oxigenada. En los casos en donde que hay un trombo que se produce, lo que es un trombo que se aloja a nivel de la arteria pulmonar, como tromboembolismo pulmonar. Y si bien, como yo les había mencionado previamente, es una complicación de la trombosis venosa, ocurre en una arteria, pero se lo considera una complicación de la trombosis venosa porque en realidad es una arteria que está transportando sangre que es desoxigenada. Entonces, cuando un trombo se aleja en la arteria pulmonar, se produce todo lo que va a ser una disfunción del ventrículo derecho, que es la circulación que va a venir por la arteria. Es por eso que a la paciente se le decide administrar tenecteplasa, 50 miligramos en bolo, que la tenecteplasa no es más que un agente trombolítico. Entonces, ¿qué son estos agentes trombolíticos? Bueno, estos agentes trombolíticos van a tener la función de, como bien dice su nombre, ir a alisar el trombo. La era de los trombolíticos inicia ya por 1930 con los trombolíticos de primera generación o bien conocido como la streptoquinasa, que como todos saben la streptoquinasa no es más que una proteína extracelular no enzimática producida por el estreptococo beta hemolítico que va a activar al sistema fibrinolítico. Pero luego aparecieron lo que son los trombolíticos modernos o de nueva generación, en donde están tanto los de segunda como los de la tercera generación. Y en estos casos, estos fármacos no son más que un activador tisular del plasminógeno recombinante. Y entre ellos se encuentra, por un lado, la alteplasa o reteplasa, dentro de lo que son los de segunda generación, y por el otro lado va a estar también lo que es la tecneteplasa, que es el fármaco que le administraron a nuestra paciente, que es un agente trombolítico de tercera generación. Estos trombolíticos de nueva generación presentan la ventaja respecto del streptoquinasa de que son fibrino específicos, entonces van a ir directamente más a alisar la fibrina y a medida que avanzan también presentan mucha más especificidad sobre la fibrina que sobre el fibrinógeno, pero es verdad que presentan una actividad proteolítica que puede ser descontrolada porque como yo les mencioné cuando arranqué la presentación, el activador tisular del plasminógeno va a favorecer la conversión de plasminógeno a plasmina. Y la plasmina es una enzima que tiene una alta actividad proteolítica, que también puede activar nuestros sistemas proteolíticos y también puede favorecer la lisis de muchas proteínas que participan de lo que es la recuperación del tejido.
Sin embargo, voy a hacer la salvedad y aclarar que no todo paciente que tiene un trastorno trombótico va a ser tratado con un trombolítico. Estos fármacos más que nada se dejan para aquellos pacientes que tienen trombosis de alto grado. Entonces, ya viendo este nuevo fármaco, que es el que recibe nuestra paciente, que es la Tecneteplasa, vamos a contar un poco qué diferencias tiene respecto a su predecesor, que es la Alteplasa. Y su principal diferencia y ventaja es que presenta una mucha mayor especificidad sobre la fibrina respecto a la Alteplasa, que lo que es el fibrinógeno. Y que en realidad es lo que nosotros buscamos, que estos fármacos vayan a analizar la malla de fibrina y que no afecten al fibrinógeno. Por el otro lado, tiene una resistencia 80 veces mayor a la acción del PAI-1 porque precisamente es un activador tisular del plasminógeno que también podría ser inhibido por el PAI-1, pero en el caso de la tecneteplasa tiene una resistencia mucho mayor que la alteplasa y por tener estas características de presentar una vía media mucho más prolongada y una eliminación plasmática más lenta, tiene la ventaja de que puede ser administrada como un bolo único al paciente. Entonces, ya retomando con nuestro caso y entendiendo un poco más qué es lo que le sucedió a la paciente, finalmente llega el estudio por imágenes de un angiotac de tórax que termina informando que la paciente evidentemente presentaba un tromboembolismo pulmonar. Y que como les conté previamente, el tromboembolismo pulmonar, al igual que la trombosis venosa profunda, forman parte de las enfermedades tromboembólicas venosas. Bueno, esta es una tabla que la obtuvimos del Consenso para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Tromboembólica Venosa de la Sociedad Argentina de Cardiología de mayo del año pasado, que lo que muestra es qué presentaciones y manifestaciones clínicas son más frecuentes en la enfermedad de los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda de miembros inferiores o aquellos que tienen un TEP, que como en el caso de nuestra paciente, vemos que ella se había presentado con un síncope durante la internación. Bueno, y a continuación les traigo esta tabla que la obtuvimos de una guía de la American Heart Association de este año, del año 2026, que muestra cómo se clasifican a los pacientes que presentan un tromboembolismo pulmonar según lo que va a ser su diferente riesgo o según su score y la necesidad inmediata de aplicar un tratamiento en donde la categoría A generalmente son pacientes asintomáticos, en donde el TEP es un hallazgo incidental en otro estudio que se realizaban por otra causa. La categoría B ya engloba pacientes sintomáticos que tienen un bajo riesgo de efectos adversos. Ese bajo riesgo de efectos adversos se determina a partir de un índice validado que se... ¿sí? Después ya tenemos lo que es la categoría C, que son pacientes sintomáticos, pero que tienen un alto riesgo de desarrollar pacientes adversos, en donde las diferentes subcategorías incluyen otros marcadores bioquímicos, como son los marcadores cardíacos, en donde se encuentra tanto la troponina como el ProNP. Por el otro lado ya están las categorías D y E, que tienen que ver con pacientes que tienen una falla cardiopulmonar preclínica, en el caso de la categoría D, y en el caso de la categoría E ya tienen una falla cardiopulmonar. Entonces, ahora sí, llegó el momento de que todos analicemos juntos el laboratorio de nuestra paciente. Y nuestra paciente se presenta con este primer coagulograma sin antecedentes, en donde, ¿qué nos llama la atención de acá? Bien, vemos que tiene un TP y una PTT normal, un fibrinógeno que se encuentra levemente disminuido y un tiempo de trombina que nos arroja error. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sobre todo para los precios. ¿Qué hacemos cuando tenemos esto? Galamos. Muy, Mira la curva. muy bien. Bueno, como saben, nosotros en el sector de hemostasia trabajamos con la línea de la CL-Top, que es un coagulómetro que tiene un fundamento óptico y que si nos acercamos al equipo, este nos permite ver las curvas con las que nosotros trabajamos. Y en caso de que el equipo nos arroje un resultado como error en el tiempo de trombina, siempre el primer paso es ir a ver la curva. Ahora, yo acá les traje para refrescar lo que sería una curva típica de un tiempo de trombina normal, donde vemos que la curva tiene la siguiente morfología. Presenta primero una latencia, luego se ve ese salto de absorbancia, que es lo que se ve reflejado si lo vemos en el eje de la SI, que es cuando el equipo detecta que se forma el coágulo. Y luego finalmente llega a lo que va a ser un plateo, que es donde ya el coágulo va a permanecer formado y estable.
Entonces, a continuación yo les traigo de nuevo el laboratorio de nuestra paciente con una curva de tiempo de trombina normal y les voy a mostrar cuál fue la curva del tiempo de trombina de nuestra paciente. Entonces, bueno, ahora me gustaría preguntarles, ¿qué creen que está sucediendo? ¿Coagula? ¿No coagula? Bien, bueno, vamos a ir viéndolo entonces paso por paso. Tenemos latencia, tenemos salto de observancia, o sea que detectó que se formó un coágulo, coaguló, pero no hay plateo. Y volviendo al contexto de nuestra paciente, es una paciente que recibió tenecteplasa, un trombolítico. Bien, entonces evidentemente nuestro tiempo de trombina tenía un resultado. Nosotros para conocer el resultado lo interpretamos en base a lo que son las derivadas matemáticas, que nos las muestra el equipo, como pueden ver ahí cuando se tilda la parte de mostrar curvas de derivadas, que en este caso vemos que hay una derivada, voy a señalarla acá con el cursor, y evidentemente sí, nuestra paciente tiene un tiempo de trombina de 21 segundos, o sea que coagula. Pero bien, como dijeron los chicos, el coágulo se está alisando. Y esto tendría que ocurrir, tendríamos que ver esto en una prueba de... No, no, muy bien. Entonces, como en hemostasia no nos quedamos quietos, quisimos ir un paso más y recurrimos a nuestra caja de herramientas, en donde nuestras herramientas principales son las mezclas. Y procedimos a hacer una mezcla con igual proporción de un pool normal y la muestra del paciente. Le corrimos también un tiempo de trombina a esta mezcla y nos arrojó la siguiente curva. Que si la comparamos con la curva inicial del paciente, ¿qué vemos? Está mejor. Pero no llega. Intensa, pero no llega. Intenta, pero no llega, muy bien. Evidentemente la mezcla logra minimizar un poco lo que es el efecto fibrinolítico, pero no lo elimina por completo porque nuevamente se termina alisando el coágulo. Entonces, ahora lo que les propongo es que pensemos un poco qué va a pasar con las otras pruebas. Las otras pruebas, el equipo nos arrojó un resultado, eran valores normales, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a ver la curva igual. Y yo les traigo entonces acá lo que es la curva del APTTCS del paciente. ¿Qué piensan? ¿Es una curva normal? ¿Tiene una morfología normal? ¿Hay algo que les llama la atención? ¿Ánimo? Bueno, en línea general, empieza a ir a Muy bien. Prestar atención acá es a lo siguiente. Vemos que empieza a haber una disminución de la absorbancia que es muy sutil, pero eso no correspondería que pase en una curva normal. Y por otro lado, nosotros lo que le estamos mostrando es la PTTCS del paciente, en donde la curva es graficada hasta aproximadamente 120 segundos, que es el tiempo de adquisición estándar en el que se monitorea la densidad óptica. Pero nosotros contamos con la posibilidad de largar lo que es un APDT extendido del paciente, que ¿cómo creen que se vería? Bueno, bueno, evidentemente sí, ahí no se llega a ver por la barra que se encuentra abajo, pero esta curva se graficó hasta aproximadamente 350 segundos y podemos ver que evidentemente sí, el APTT presenta el mismo comportamiento que habíamos visto en la curva del TT, pero en este caso ya en 300 segundos. No trajimos las curvas del tiempo de protrombina, pero en el tiempo de protrombina se vio el mismo comportamiento que para las curvas del APTT. Cuando hacíamos el extendido veíamos también la lisis completa del coágulo y en el tiempo de protrombina de adquisición estándar veíamos también que disminuía un poquito en el plató lo que era la densidad óptica. Finalmente les muestro cómo validamos desde el sector este resultado. En este caso el tiempo de trombina valor de 21 segundos porque eso se puede obtener bien, se ve que el equipo logra calcular la derivada, pero además se puso una nota que decía que en la curva proporcionada por el coagulómetro se observa una disminución de la densidad óptica, lo que sugiere degradación del coágulo.
Nosotros además le realizamos lo que es una determinación de PDF, que se obtuvo un valor mayor a 240 microgramos por mililitro, y también le largamos un dímero D, que tuvimos que largarlo diluido 1 en 3, y finalmente obtuvimos un valor de dímero D mayor a 260.000 nanogramos por mililitro. ¿Alguien se acuerda cuánto es el rango normal del número D? 6. 600. 500. 500. Bien, bueno, y como saben, en hemostasia seguimos todavía un poquito más queriendo entender qué es lo que estaba pasando con esta muestra y con este paciente, y recurrimos a otra de nuestras herramientas favoritas, que es el Rotem. Entonces, bueno, como sabemos, el Rotem es una prueba viscoelástica en donde vamos a monitorear la cinética de lo que va a ser la formación del coágulo. Y vamos a contar con lo que son dos pruebas globales, que van a ser el EXTEM, que va a estar evaluando toda la vía extrínseca, y el INTEM, que va a estar evaluando la vía intrínseca, y sus complementarios, por el lado del INTEM vamos a tener al EPTEM, y por el lado del EXTEM vamos a tener al APTEM, y también vamos a tener para analizar en conjunto al FIPTEM. Yo solamente voy a hacer un breve repaso sobre los parámetros que vamos a analizar del Rotem del paciente, que van a ser el CT y el CFT. Que si recordamos, el CT nos habla del tiempo de coagulación, es decir, es un parámetro que se expresa en segundos y que nos habla de la rapidez del inicio de lo que va a ser la formación de fibrina. Y en el CFT vamos a tener ya el tiempo de formación del coágulo, y que nos va a hablar de que ya se formó un coágulo, pero que todavía no es lo suficientemente estable. Entonces, yo acá nosotros vamos a analizar lo que es el lado del extem, y les traigo cómo debería verse un extem de un paciente que tiene un perfil de hiperfibrinólisis, pero que no es farmacológica. Así nosotros veríamos el extem, en donde vamos a tener por un lado el CT, luego vamos a ver que el Rotem finalmente abre el trazado, pero que a medida que se lo deja correr, este trazado se va a ir cerrando, pero si en paralelo le largamos el APTEM, que tiene este reactivo ácido tranexánico, que lo que va a hacer es inhibir la fibrinolisis, y evidentemente, una vez que se abre el trazado del Rotem, este luego no va a volver a cerrarse. Entonces, volvemos a retomar lo que es el laboratorio de nuestra paciente. Les traigo nuevamente acá para que vean el coagulograma, que lo que era el TP, la paciente tenía un valor de TP normal, y les traigo para que comparemos cómo tendría que verse un extem de un paciente normal. A continuación les muestro cómo dio el extem de nuestra paciente. Bueno, vemos por un lado que el CT tiene un valor de 900 segundos y un asterisco, que lo que significa es que todavía sigue calculando ese parámetro. Bueno, entonces yo ahora les pregunto, ¿qué creen que está pasando? ¿Correlaciones extem con el TP de 77%? ¿Puede tratarse de algún error operativo? Recordemos que el CT también es sensible a lo que es el déficit de factores. ¿Qué creen que está pasando? ¿Pasa que en realidad no está coagulando o coagula? Coagular, pero como el, no sé, no hay lo suficientemente Estable, entonces se degrada, entonces. Bien. Bien. no sé qué. Claro, todo lo que... Y yo no diría tanto, hay que definir por qué dicen que no es estable. Porque la malla de... La malla de fibrina no tiene fuerza, las mallas de fibrina desaparecen. Se degrada rápidamente. Claro. El concepto de inestable. No es estable porque en realidad se destruye. Recordemos que la paciente había recibido tenteplasa, y lo que está pasando es eso. En realidad vemos que coagula, pero lo que estaría pasando hipotéticamente es que se está alisando todo ese coágulo. Pero para terminar de interpretarlo bien, podemos complementarlo con otra de las pruebas del Rotem. Así que yo acá les traigo lo que es el APTEM del paciente. Cuando nosotros le largamos el APTEM, vemos evidentemente que se abre el trazado, es decir, que
el paciente coagula, pero vemos también que ese ácido tranexámico probablemente no puede inhibir toda la fibrinolisis que hay en el paciente debido a la tecneteplasa. Entonces, con esto terminamos en sí de asegurar que en realidad ese CT no nos está mostrando que el paciente no coagula, sino que coagula, pero esa malla de fibrina se está alisando, por eso nunca se ve la apertura en el trazado. Claro, sí. No, no, exacto. Tiene, ya, ahora ya hablé de las explicaciones, pero sí tiene que ver con. A ver, una cosa interesante para explicar el APTEM, que tampoco da normal, ¿sí? Porque tiene fibrinógeno y parece que abre poquito. ¿Qué nos tiene que quedar en la cabeza a nosotros? Que en realidad esto está diseñado para estudiar en un paciente que fisiológicamente, patológicamente, por una patología, va a tener fibrinolisis. No pensaron en hacer un ensayo que inhibiera la TFT, que encima es 14 veces más fuerte que lo que tenían antes. O sea, ese es el punto. Por si acaso te lo dicen así. ¿No? O sea, Sí. no llega. No. Es como si yo le pusiera, en el caso del Leptem, que tiene un inhibidor de parina, le pongo 100 unidades de parina. Sí, No te la, ahí te va, que no te va a abrir tampoco, porque es una concentración que no vas a dar nunca, ni siquiera en una situación extracorpórea. Bueno, ese es el punto, es exagerado lo que tiene porque es farmacológico. Claro, Y es exactamente. el momento del bolo. Esto les paró, le dieron el bolo y nos mandaron una muestra. O sea, fue muy. Parece que lo comparamos con el primer rato en que yo les mostré cómo sería una hiperfibrinolisis no farmacológica, tendría que abrir. Además, también el TP y el APTT nos están mostrando que evidentemente el paciente coagula, no es que no coagule. Bien, entonces ahora con esto finalmente vemos que abre el trazado, hay formación del coágulo y por el lado del exten coagula, pero en realidad todo se está alisando por la acción del fármaco. Entonces, ahora me gustaría preguntarles, ¿cómo creen que daría el FIBTEM del paciente? ¿Creen que abriría el trazado o no? Apuestas. Bien, el FIBTEM va a tener un reactivo que lo que va a hacer es independizar la apertura del trazado de lo que va a ser las plaquetas, porque va a inhibir la reestructuración del citoesqueleto de las plaquetas, por lo cual va a depender solamente del firinógeno que tiene el paciente. No abrir. Bueno. Ahora no vamos todos. Bueno, en realidad les voy a contar que primero que no pudimos dejar que corran mucho más los róten del paciente porque justo cuando llegó la muestra ese día había venido también otro róten de un trasplante cardíaco, si no nos hubiera gustado mucho dejarlo que siga corriendo y ver todo el comportamiento. Y en realidad el FITEM no llegamos a alargarlo y traemos este retrato que es un marco hipotético de que sabemos que claramente no va a abrir el FITEM. Sí. Bien, y a continuación quiero mostrarles un poco cómo es que fueron evolucionando los valores del fibrinógeno de la paciente. El primer valor de fibrinógeno que vemos acá, que es la curva roja, es este valor que es el de 164. Luego, esto fue a las 12 del mediodía, ya para las 4 o 5 de la tarde, la paciente tenía acá tuvo un valor crítico de fibrinógeno de 94 y luego lo fue recuperando. Entonces, lo que queremos destacar acá es que más allá de que la paciente había recibido un trombolítico, la tecneteplasa realmente tiene una alta especificidad sobre la fibrina, mucho más que sobre el fibrinógeno como su predecesor, porque vemos que los valores fibrinógenos se afectaron, pero para toda la fibrinolisis que tenía la paciente, no llegó tampoco a valores tan críticos de fibrinógeno, es más, solo tuvo un valor y luego lo fue recuperando con el correr de los días. Y ya para ir concluyendo un poco con el Ateneo, quería destacar la importancia que tiene conocer los fundamentos de medición de los equipos con los que estamos trabajando, poder contar con el acceso a la historia clínica y hacer una integración completa del paciente, como así también desde nuestro lado bioquímico mantenernos en información continua para poder saber qué fármacos recibe la paciente, si es un fármaco que tiene una mayor especificidad, como en este caso no,
sobre la fibrina, sobre el fibrinógeno en caso de la tenecteplasa, y por el otro lado poder tener la capacidad de justificar cada uno de los resultados que estamos emitiendo desde el laboratorio. Bueno, acá les muestro la bibliografía utilizada y para finalizar, una reflexión de que la hemostasia, como un poco todo en la vida, es un equilibrio. Así que bueno, muchas gracias para todos los que estuvieron acá y participaron. Y también para la gente que está del otro lado, perdón por el inconveniente del principio y a todo el sector de Hemostasia, que la verdad es que siempre nos reciben excelente a los residentes y nos acompañan y nos apoyan en todos los proyectos y en todo lo que queremos hacer, así que muchas gracias también para todo el sector. Bueno, y ya para finalizar, no se olviden de completar la asistencia de la Ateneo en el link. Ah, y si hay preguntas, sí, por supuesto. No se pregunten. Sí, Martita, sí. El tiempo de trombina. Vamos al tiempo de trombina, me dice acá. Ay, acá. Tiempo de trombina dio 21. Sí. No es normal. Y si yo tuviera un fibrinógeno de 164, el límite inferior es 200, ¿ustedes creen que yo tendría prolongado un tiempo de trombina? El tiempo de trombina se prolonga si tengo un fibrinógeno bajo. Sí. Bastante bajo. Sí. Pero este no está tan bajo. No. Ok. ¿Ustedes creerían que justifica eso? No. ¿Qué otra cosa afecta el tiempo de trombina? Sí, el paciente no tiene. Todavía. Después en la muestra siguiente tuvo, pero en esta no. Antidiel lo hicimos, me parece que dio 0. Me parece. ¿Qué cosas pueden interferir en el tiempo de trombina? Que el fibrinógeno esté muy bajo, que esté alterado molecularmente. Pero hay algo más que puede llegar a probar. Está muy presente acá. ¿Qué datos tienen ahí que están en la diapositiva? Los pedazos que va guisando interfieren en la polimerización. Se empiezan a meter, pero como no están en cadena completa, no son eficaces. Entonces tarda un poquito más. ¿Sí? Por ahí esta paciente tendría, en condiciones normales, 500 de fibrinógeno, con todo lo que da diabética, hipertensa, bilipémica, obesa mórbida, seguramente el fibrinógeno es alto. Y el tiempo de trombina sería 13, 15, como mucho. Y resulta que da 21. ¿Por qué da 21? Porque está polimerizando con algo más que lo está jorobando. Como que estoy tejiendo y se me mete un pedazo de tejido que es un pedazo de lana que está cortada. Tenés que volver a empezar. O sea, eso hace que se lentezca un poco el tiempo de trombina. Nada, simplemente podrán. Una cosa que también discutimos ese día a la mañana, estuvo bueno, porque cuando aparecen estas cosas, empezamos a el brainstorming de qué está pasando. Muy bien, vamos a ver el chat entonces si hay preguntas. Arriba, acá. Bien. Bien, se escucha, felicitaciones. Sí, qué difícil. Sí, te tocó en la guardia. Bien, sí, como dicen, importante poder analizar el contexto. Ustedes fijan eso lo hablamos con Vicky, Sí. si querés. Sí, si quieren les comento. Ahí mismo en la trombina. Podemos sacar esto. Sí, ahí está. La trombina, ahí el tiempo habitual de la trombina es más o menos 180 segundos, ¿cierto? Y lo estamos viendo, perfecto, estamos viendo cómo lisa completamente ese coágulo, ¿sí? Nos vamos a las curvas de APTT, por ejemplo, no hay mucha diferencia entre el tiempo de la trombina, que es 180, y el tiempo del APTT estipulado, son unos 60 segundos nada más, hasta 112. Entonces también lo que nosotros nos planteamos la pregunta es por qué
lo estamos viendo en un tiempo relativamente corto. A ver, condiciones normales uno no debería ver esto, jamás. Es muy corto el tiempo. La fibrinolisis lleva tiempo que pase, ¿sí? Pero ¿por qué en el tiempo de trombina estándar no hacemos un tiempo de trombina extendido? Podría ser. No es únicamente relevante. Y en el tercer trabajo. Exacto. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo en un 180 segundos estándar para el tiempo de trombina y no lo estamos viendo casi nada? Porque es re sutil en esos 120 de APTT. Que pasó lo mismo en el TP, que es más o menos lo mismo, creo, el tiempo. Creo que son 120 segundos, más o menos, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces también nos preguntamos eso. ¿Por qué puede ser que pase? ¿Cuál es la diferencia entre la prueba tiempo de trombina PTT que un tiempo de trombina? ¿Qué diferencia hay cuando generamos fibrina? Ya sea en un TP o en una PTT, porque es lo mismo, ¿no? Estamos generando un coágulo de fibrina, ¿no es cierto? Sí. Que cuando generamos un coágulo de fibrina en un tiempo de trombina. Todo empieza desde el mismo momento, o sea, imagínense la cascada de coagulación, todo empieza en el mismo lugar. No, el TP y la PTP usan Que sería que la trombina que estás utilizando ahí para generar fibrina, es el fluorescencia. la estás, pero claro, la estás generando, ¿no es cierto? Sí. Vos necesitas generar trombina en el TP y en el APTT para transformar fibrinógeno en fibrina. Sí. Y en la trombina, ¿qué está pasando en el tiempo de trombina? No, La agregás, ¿no es cierto? No necesitas generar trombina. Entonces, bueno, lo que planteaba vos, Claudio, el otro día, que era. Característica de la malla de fibrina. Haré un ensayo respecto del otro. Exacto. Y que también el hecho de que vos por ahí vas generando y vas generando y vas generando trombina paulatinamente, progresivamente, lo que no te permite detectar este impacto tan grande que tiene en la lisis de esa fibrina, en el TP y en el APTT, como si lo ves en la trombina, que vos no estás generando trombina, no te interesa generar esa trombina, no estás midiendo eso, estás directamente poniendo una cantidad considerable de trombina y ves cuántos fibrinógenos pasa fibrina. Entonces, no sabemos, esto es hipótesis, entonces hablemos. La hipótesis de que las mallas de fibrina, según la cantidad de trombina, como dice Claudio, es distinta, y entonces la sensibilidad a la lisis es distinta. Y por otra parte, porque yo cuando le agregué ese shot de trombina que le agrego cuando le agrego el reactivo, hice un coágulo. Y no se genera más trombina. Entonces, se formó coágulo y llega un momento que... Y también el otro, el TP, en el APTT, una de las cosas que te dicen, cuando yo pongo una prueba de esta, se genera trombina y empieza a coagular, pero se sigue generando trombina. Porque vos estás activando la cascada. Porque ya coaguló, no se forma más coágulo, ya está coagulado, pero sigue generando trombina. Y eso entonces lo que puede hacer es que se esté sustentando que, por más que se vaya alisando, un poco se polimeriza más lento, pero tiene un tiempo de coagulación que es normal, porque lo ves, pero después le cueste más verlo en el tiempo, no es que no lo va a hacer, pero a nosotros nos cuesta más verlo por eso. Son cosas que nosotros nos pusimos a discutir y más o menos llegamos a la conclusión que esas dos cosas son las que pueden estar influyendo en ese. Un delirio, padre. Pero bueno, súper interesante. Nunca lo vi en mi vida, a mí cuando me empezaba vacaciones. No podía creer. Esto no se ve. Yo lo había visto una vez en tiempo de trombina también, un par de veces. En la época que hacíamos té, no el Rotem, sino teníamos un té antiguo, viejo, que era así con calcio, ¿no? En cirugía, en trasplante hepático que hizo una reperfusión, esas lisis que es un globito que empieza a formar el coágulo y lo cierra enseguida. Bueno, una hipofirinolisis muy importante que no tiene que ver con la tenente clase tampoco, pero igual lo vi, que no bajó completamente. Una cosa que yo dije, wow, también me dio horror, ¿qué es esto? Pero bueno, yo tenía el Rotem ahí, el Pega ahí, y dije, bueno, es esto, está alisando. Pero es muy poco común que pase. Sí, a ver, la fibrinolisis. Sí. En el Rotem esa amplitud tan disminuida que vieron, o sea, que ni siquiera abrió, o sea, esto, a ver, puede haber afectación muy importante de amplitud,
en una hiperfibrinolisis extrema, en un trasplante, lo hemos tenido, por ejemplo, en una reperfusión, por ese estallido de TPA que se libera, sí, pero nunca vamos, por lo menos yo nunca vi, por eso hablamos de que esto es algo más farmacológico, que es algo patológico o debido a una cirugía mayor o después que el paciente está sangrando, nunca vimos un CT tan incrementado, es decir, que nunca llegue a abrir. Pues esto si lo hubieran seguido, hubiera seguido. Teniendo factores, ¿no? Exacto, teniendo factores. Por ejemplo, en una repercusión vamos a ver unas amplitudes, en estas hiperfibrinolisis exacerbadísimas, vamos a tener unas amplitudes muy individuales, que es como si fuera una bombucha de tamaño, viste, chiquitito y se cierra automáticamente, pero no algo tan así, tan complejo. Sí, esto es muy extremo. ¿Bien? Pero bueno, tenerlo en mente también sirve porque el día de mañana puede pasar que te digan que te manden una muestra que el paciente está sangrando y lo tengas que soltar, y si vos no sabes qué está pasando, y te encontrás con un brote en y si no tiene nada. Entonces, nuevamente, este es uno de los casos en donde vemos que el ROTEM y la prueba clásica se complementan, ¿sí? Para que uno pueda entender qué está pasando. Les hubiera sido falta de factores, se la obtienen como desfibrador. Algo de eso, no. Bueno, Excelente, Luis. excelente. Gracias. Bueno, les repito, por las dudas, si pueden completar la asistencia en el correo y muchas gracias por estar. Estamos Paco, José y yo, pero